Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Diario de una Arquitecta. El día de hoy vamos a hablar sobre la importancia de la validación y el reconocimiento auténtico, sobre todo enfocado pues a las mujeres porque de eso se trata este mes, pero al final de cuentas esta información le sirve a toda la gente que vive en este mundo y que se desarrolla tanto en un trabajo como con su familia, con sus amigos, en la sociedad, en la comunidad. Creo que es algo que todos necesitamos aprender y todos necesitamos reconocer y sobre todo validar ciertas acciones que tiene la gente con nosotros, porque no creo que es algo que no nos enseñaron todavía en mi generación o cuando yo estaba creciendo. Creo que estaba todavía sucediendo este cambio, pero bueno, ustedes díganme en los comentarios. Hablando de este tema de reconocer y validar, me gustaría compartirles este regalo que me hicieron en mi cumpleaños. Lo pueden reconocer porque pues es el logo de Diario de una Arquitecta. Ay, nos acercamos mucho. Me lo regalaron en mi cumpleaños y justamente dice Diario de una Arquitecta, episodio 35. Feliz cumpleaños, Diario de una Arquitecta. Y 2025, pues ya empezamos el 2025. Me lo regaló una niña que conocí y que quiero mucho. No voy a compartir su nombre ni información personal de ella porque no les pregunté a sus papás, pero sí quería reconocer esto porque la verdad es que me emocionó mucho el día que me lo dieron y se me hizo un detalle súper bonito y pues ahora lo tengo aquí conmigo cada vez que grabo y lo agradezco mucho, me estoy poniendo muy emocional. También me hicieron este otro cuadro, es su hermana, y la verdad es que se me hace súper bonito tener esto, lo voy a pegar aquí justo enfrente. Y bueno, la verdad es que quería comenzar por ahí. Pero bueno, ¿por qué elegí este tema? Y creo que muchas veces las mujeres, sobre todo, recibimos elogios que están disfrazados en que sean positivos y bueno, ya platicamos de la condescendencia y el mansplaining el episodio pasado. Entonces, comentarios pueden parecer positivos, pero la verdad es que suelen ser condescendientes y superficiales. Y otras veces pues el reconocimiento no llega. Entonces, el objetivo de mi episodio es que al final puedas identificar la diferencia entre una validación real y los elogios que son vacíos, que realmente no tienen ningún tema, ninguna validación. También cómo dar y recibir feedback de manera efectiva. Creo que esto es algo que como seres humanos nos cuesta mucho trabajo que nos den feedback, pero creo que también tiene mucho que ver cómo es que nos han dado feedback durante nuestra vida, que no es de la manera más efectiva. Muchas veces nada más nos dicen que no estamos haciendo las cosas bien, pero no nos dan más detalle. Entonces, hoy vamos a hablar de eso y también algunas estrategias para fomentar entornos laborales más equitativos. Entonces, yo creo que voy a soltar esta pregunta al aire, pero ¿alguna vez te han felicitado de una manera que se sintió vacía o, por el contrario, has recibido alguna validación auténtica que te motivó a seguir adelante? Esa es la pregunta para este episodio, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con la validación y el reconocimiento del talento. Primero vamos a comenzar con qué es la validación auténtica. La validación auténtica no es solamente decir buen trabajo, lo hiciste bien, qué padre, incluso hasta, o sea, como muy vacío, ¿no? Es muy superficial, ¿no? O sea, buen trabajo, lo hiciste bien, qué padre, sigue así, pero no ahonda más en el esfuerzo que hiciste, en reconocer tus habilidades y tal vez el impacto que tuviste de una, o sea, sí, o sea, el impacto que esa persona está teniendo en algún proyecto o en algún tema, ¿no? Entonces, quiero compartirles dos ejemplos. No es una validación vacía o un elogio vacío, y el otro es un reconocimiento genuino que recientemente, el reconocimiento genuino es algo que me pasó hace poquito. Les voy a contar como la parte negativa, ¿no? Por así decirlo. Yo creo que, o sea, muchas veces me ha sucedido, o sea, y tal vez cuando justo comencé a trabajar en San Luis Potosí, porque estaba mucho más joven, tenía 27 años, ahorita ya tengo 34, pero me pasaba mucho que la gente se sorprendía cuando yo les decía que era la project manager del proyecto y yo era la responsable del proyecto, ¿no? Al final de cuentas. Sobre todo porque había gente mucho más grande cuando yo llegué. Ya después comenzaron a llegar otros compañeros que pues eran más o menos de mi edad, pero los que estaban eran gente muchísimo más grande, ¿no?
O sea, era alguien que casi me doblaba la edad, que tenía muchísima más experiencia y demás, ¿no? Pero, o sea, a veces yo notaba que me veían y como que no decían nada, pero su cara decía mucho. Y a veces sí me decían que me veía muy joven. Entonces, yo muchas veces dije, o sea, no sé si se sorprenden porque sea joven, no sé si se sorprenden porque soy mujer, o no sé si se sorprenden por las dos cosas, ¿no? Pero su forma de justificar será, ay, es que no pensé que tú fueras la project manager o yo no pensé que tú fueras la responsable del proyecto de la compañía en la que trabajo. O sea, pensaban muchas otras cosas, ¿no? Entonces, eso me pasó mucho cuando empecé a trabajar en San Luis Potosí. Y también muchas veces me tocó que en algunas reuniones, pues yo llegaba, porque era la project manager o la responsable del proyecto, y pensaban que yo era la asistente de alguien o incluso a veces me decían que si yo era la practicante. Entonces, una vez más, o sea, me decían, es que pensamos que como estás tan joven, pues, o sea, no eras la project manager. Entonces, muchas veces, al principio sobre todo, tuve que aclarar que pues yo era la project manager, ¿no? Eventualmente, pues ya no existían como esos cuestionamientos, pero sí noté muchas ocasiones que había pues sorpresa, ¿no? Y de nuevo, o sea, no sé si era por el tema de ser joven, por el tema de ser mujer o por el tema de las dos cosas, pero sí, pues notaba que no era común que una mujer estuviera en esa posición, ¿no? Y casi todos mis compañeros, pues, eran hombres. Entonces, este tipo de situaciones, la verdad es que me han hecho reflexionar mucho sobre los sesgos que aún están presentes y que a pesar de a lo mejor estar en una empresa, pues, pues sí, muy grande donde trabajan muchas personas de muchos lugares, pues sigue presente. No debería de ser una sorpresa que una mujer, joven o no, o incluso a los hombres jóvenes creo que también les pasa, pero pues que esté liderando proyectos importantes, ¿no? Entonces todavía hay estas percepciones erróneas. Pues la verdad era un elogio vacío, ¿no? Porque no solo les sorprendía pues que yo era mujer o que yo era muy joven, pero no había como una validación real detrás de eso. Es por eso que el reconocimiento genuino es muy importante para que nuestra presencia y liderazgo en estos espacios no sean vistos como excepcionales, sino simplemente como algo normal y algo que pues está sucediendo y que mucha gente hace, ¿no? Y en el reconocimiento genuino me gustaría compartir que hace relativamente poco el vicepresidente de mi equipo, pues sí, del equipo donde yo trabajo, reconoció mi trabajo en una junta, porque se estaba él despidiendo de sus actividades, va a pasar a otra posición y como que estaba haciendo una recapitulación de todo lo que había pasado en estos años que él había estado al frente de la región. Entonces, pues sí, ¿no? Reconoció mi trabajo en el proyecto de las oficinas en Ciudad de México de 2019 y pues me dijo, o sea, bueno, él dijo, me da mucho gusto porque al final de cuentas el impacto de la gestión que tuviste ahí fue clave y ahora estás compartiendo todas las mejores prácticas y eh, pues sí, todas las mejores prácticas para la implementación de proyectos. También estás asegurando que la imagen corporativa de la empresa pues esté ahí presente y pues sí, o sea, la verdad es que a veces nos da pena que nos reconozcan tan públicamente, pero la verdad es que fue muy genuino como lo dijo y pues también dijo, sabes, por eso que ahora también estás acá, fue una de las razones que te trajimos para acá y nos estás ayudando de manera regional. Y pues yo tengo mucho contacto también con las oficinas centrales justamente para hacer este puente de comunicación y implementar los proyectos de la mejor manera, que haya una coherencia entre lo que hacen en un lugar y otro, porque al final pues somos la misma compañía, ¿no? Siempre dice pushing, o sea, sigue empujando, y eso se siente muy padre, la verdad. Entonces, ese es un reconocimiento pues genuino que te hace sentir que eres, em, pues sí, que estás contribuyendo de una manera no importante, más bien que estás contribuyendo de manera adecuada para que las cosas pasen con los proyectos y que no eres como una persona que no toman en cuenta, ¿saben? Entonces, pues sí, eso era lo que quería compartir y, o sea, para que tengan una idea de cuando algo se siente de manera genuina y que tú te sientes pues feliz, te sientes que estás llegando como a ciertas metas, tal vez personales, tal vez laborales, y también como hay elogios que la verdad son muy huecos, que no, o sea, te quedas más bien pensando en qué es lo que realmente te querían decir o qué es lo que querían decir con su comentario. Y pues es importante de repente también hacer esta reflexión hacia nosotros mismos de cómo a veces también nosotros hacemos comentarios que no tienen un fondo realmente importante o que le están comunicando algo a alguien de manera correcta, ¿no? Y como también
podemos reconocer ciertas acciones, atribuciones a incluso a nuestros amigos, nuestra familia, nuestra pareja, eh, y que puede realmente ser algo que impacte a esa persona y que le ayude a entender qué está haciendo de manera correcta y tal vez no está haciendo de manera correcta. Siendo así, vamos a pasar al poder del feedback constructivo o retroalimentación constructiva. ¿Por qué es importante el feedback constructivo? El feedback o la retroalimentación es una herramienta fundamental en el desarrollo profesional y personal de cualquier persona. Quien haya tomado terapia sabe que pues es algo que nuestras terapeutas hacen o nuestros terapeutas hacen, y pues es duro porque no es fácil escuchar que tal vez estás haciendo algo que tú pensabas que estaba bien, pero en realidad no está bien. Y también hacerlo con personas que queremos mucho, como nuestros papás, nuestros hermanos, tíos, primos, nuestra pareja también es difícil. Pero creo que son temas que necesitamos hablar y necesitamos ser mucho más abiertos, y saber también cuándo darlo, ¿no? Hay veces que no es el momento más adecuado y es también parte de la persona que da el feedback encontrar el momento y la situación adecuada para dar el feedback, ¿no? Cuando alguien está súper estresado, ni enojado, tal vez cansado o que tiene hambre. Hay veces que se tienen que dar los feedbacks porque se tienen que dar los feedbacks en ese momento y pues no hay mucho que hacer al respecto, pero sí creo yo que es importante buscar siempre el momento y el espacio adecuado. No va a ser nunca perfecto, pero sí adecuado para darlo. Denme un momento porque mis perros están aquí peleando y me están distrayendo. Oigan, ¿pueden dejar de pelearse? ¿Pueden dejar de pelearse? Gracias. Ok, entonces como les estaba diciendo, no todos los comentarios que recibimos o damos realmente aportan valor. Entonces, un buen feedback no solo señala áreas de mejora, sino que también tiene que motivar, tiene que reforzar las habilidades o las cosas que estás haciendo de manera positiva en este momento, y también va a permitir que las personas se desarrollen con confianza, porque al final la retroalimentación tiene que ser constante y estoy haciendo este movimiento porque tiene que venir de alguien más, tiene que llegar, esa persona tiene que hacer pues una introspección, analizar ciertas cosas y entonces regresar con esa persona que le dio el feedback y tiene que pues sí, decirle, sabes que a lo mejor esto no lo estoy haciendo bien, a lo mejor no estoy segura de cómo hacer esto, o me dijiste que tenía que hacer este tema, pero no sé, a lo mejor me puedes decir qué herramientas utilizar o si algo a ti te ayudó para este tema en específico. La retroalimentación no va a ser una junta que tú vas a tener un día y entonces en ese momento todas tus respuestas y dudas se van a solucionar. Es un trabajo continuo y voy a regresar también al tema de la terapia porque en lo particular creo que la terapia o ir a terapia es justamente eso, ¿no? Estás tú platicando con tu psicólogo, con tu terapeuta, y el psicólogo te está dando feedback y entonces tú tienes que regresar, tú tienes que trabajar en ti mismo. Y a veces te dejan ciertas actividades o ciertas tareas que hacer, y entonces en la siguiente sesión tú le dices cómo te sentiste, qué hiciste, cómo... Entonces es muy parecido en mi opinión. Entonces vamos a hablar de algunas estrategias de feedback constructivo para que puedan, puedan utilizarlas ya sea dando feedback o recibiendo feedback. Entonces, hay una técnica que se llama la técnica del sándwich para dar feedback, donde comienzas con un reconocimiento positivo, luego mencionas un área de mejora con ejemplos concretos y finalizas con una sugerencia para mejorar, y motivar. Entonces, eh, les, les voy a dar un ejemplo o una experiencia personal al final. Pues otra estrategia es enfocarse en hechos y no en la persona. O sea, nunca vuelvan en el feedback en algo personal, sobre todo en el trabajo. En el tema de la terapia, o sea, obviamente pues estás hablando de ti mismo, ¿no? Pero cuando estás dando feedback, sobre todo en el trabajo, es importante que no lo vuelvas algo acerca de ti, o sea, de cómo te sentiste tú o si la persona te hizo sentir de alguna manera. Más bien es si hizo algo o no hizo algo del trabajo, si cumplió con la meta o con el objetivo. No sé, en lugar de decir no eres buena delegando, tienes que decir si delegas más, podrás optimizar tu tiempo y enfocarte en decisiones mucho más estratégicas. O sea, y ahí está la diferencia. O sea, no eres buena delegando, o sea, es un feedback como súper vacío.
no le estás diciendo realmente nada a la persona. A lo mejor esa persona ya sabe que no es buena delegando. Y cuando tú le das un feedback constructivo, no, o sea, no empiezas con algo negativo, no estás empezando con el no, sino más bien estás siendo positivo desde el inicio. Si delegas más, vas a poder optimizar tu tiempo, entonces vas a poder organizar mejor todas sus estrategias y entonces eso nos va a ayudar a que también la gente que estás delegándole los temas aprenda cómo hacer las cosas y cuando tú estés fuera de la oficina no les va a costar trabajo tomar decisiones porque ya los entrenaste. O sea, ahí le estás dando una solución, pero aparte también le estás dando una motivación de que no se va a sentir preocupado o preocupada porque no va a estar en la oficina en sus vacaciones y no va a estar pensando en eso. Entonces va un poquito por ahí el tema. También puedes usar preguntas para fomentar la reflexión, o sea, que no se vuelva un monólogo y tú le acabes diciendo a la persona todo e incluso le estés como resolviendo todo, porque a veces también tenemos que darle oportunidad a la gente de que piense en las cosas, que analice. Entonces, en lugar de señalar errores, creo que puedes preguntarle algo como, ¿cómo crees tú que podríamos mejorar este proceso juntos? ¿O qué cambiarías tú? ¿Qué has visto que nos sirve o que nos podría ayudar de una mejor manera? O sea, también preguntarle su opinión a la persona. Creo que abre mucho la conversación porque de repente, no sé, es algo que me pasa a mí con algunos de los practicantes, creen que como son practicantes no tienen voz y voto en algunas cosas, entonces yo siempre les digo, o sea, tú, o sea, eres una persona nueva, estás aprendiendo, tienes una visión, perdón, totalmente diferente de cómo hacemos las cosas. Entonces, obviamente me interesa tu opinión. Entonces, sí, creo que sí es importante hacer que las personas se sientan incluidas. Y creo que cuando haces estas preguntas para fomentar la reflexión, ayuda mucho y también te das cuenta qué tanta capacidad de análisis y qué tanto interés tienen las personas cuando haces esas preguntas. Porque si realmente les interesa, te van a dar una respuesta, te van a decir algo. Cuando no les interesa, no te van a decir nada porque no es algo que les esté llamando la atención o realmente, no sé, o sea, están ahí como un poco para calentar el lugar. Y la última estrategia sería hacerlo específico y aplicable. Un feedback vago no es útil. Tienes que explicar con claridad qué acción puede mejorar el desempeño. Y yo creo que ya esta parte o bueno, esta estrategia es como mucho más puntual para cuando ya tienes una persona que para cuando tienes una persona que repetitivamente está haciendo lo mismo y lo mismo y no cambia. Entonces, a veces es como decirle, o sea, constantemente estás en las juntas, te pedimos tu opinión y no estamos como teniendo algún tipo de respuesta tuya o no estás siendo participativo en las reuniones, entonces necesitas poner más atención, realmente contribuir al equipo, estamos trabajando juntos para mejorar esta estrategia o cosas por el estilo. Eh, no, a uno de mis interns me tocó una vez decirle que, de nuevo, o sea, él estaba ahí como intern, pero eso no quiere decir que no tenía, o sea, que no estaba ahí nada más para tomar notas y escuchar, sino que realmente tenía que ser parte del equipo, tenía que participar. Este intern ya no estaba en una licenciatura o estudiando una licenciatura, ya estaba estudiando su maestría. Entonces, obviamente eso le daba todavía pues había un poquito más de presión hacia él porque quería decir que él ya tenía un nivel de estudios un poco más alto o superior a los interns que estaban en la universidad y que estábamos esperando que pues realmente utilizara todas las herramientas y todos los conocimientos que ya tenía de su licenciatura. Y pues él mismo dijo, sí, o sea, a veces de repente como que me freno, no digo las cosas, pero pues sí tengo ideas y así, ¿no? Entonces se lo tuvimos que decir como unas 3 o 4 veces hasta que yo creo que apenas como que floreció, por así decirlo, y lo vemos como mucho más participativo. Incluso dice, oigan, si van a ir a sitio, por favor avísenme, llévenme, quiero aprender, quiero escuchar y así, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, como nada más decirle, ay, ¿sabes qué? O sea, no estás dando nada al equipo. O sea, no, o sea, él se hubiera quedado así como de, o sea, ¿qué te refieres con que no estoy dándole nada al equipo? O sea, no estoy dándole tiempo, no lo estoy escuchando, no me estoy involucrando. Entonces, creo que aquí también se puede utilizar mucho la metodología SMART, que creo que platicamos en el episodio 30 donde tienes que tener, así como tienes tus objetivos, cuando das tu feedback, pues tiene que ser específico, tiene que ser medible, tiene que ser o sea, tienes que ser muy claro cuando das tu feedback. No puedes decir nada más como de, es que no me gusta, o sea, no me gusta.
¿pero por qué no te gusta? Pues no me gusta porque, no sé, está hecho de madera, es de un color de madera que no me gusta, o sea, normalmente a mí me gustan las maderas claras y aparte pues no tiene el acabado que yo estaba esperando. O sea, eso es como mucho, es un feedback de, no sé, ahorita se me vino a la cabeza como decir eso, ¿no? Pero es un feedback de a lo mejor un producto que te están dando, pero no te gustó y cuando dices no me gustó, pues ¿qué es lo que no te gustó? O sea, hay muchas cosas. Tienes que decir exactamente qué fue lo que no te gustó para que entonces la otra persona entienda y pueda trabajar en esas cosas que no le gustó, que no te gustaron, perdón. Voy a contarles una experiencia personal de una vez que tuve un feedback y este feedback vino de mi primer jefe en BMW. Un poquito de contexto para que entiendan por qué para mí este feedback fue importante. Yo venía de una empresa de Nissan donde es japonesa, entonces la mentalidad pues es completamente diferente a una empresa alemana. No sé si lo sigan haciendo, pero al menos cuando yo estaba trabajando ahí, pues había mucho este tema de que tú fueras un todólogo. Entonces, pues tenías que usar los recursos que tenías. A veces no tenías todos los recursos necesarios y pues tú eras responsable de solucionar muchas cosas. No había un gran equipo para hacer las cosas. Entonces, cuando yo llegué a este nuevo trabajo en San Luis Potosí, me costó mucho trabajo porque los alemanes tienen esta idea de que hay una persona experta en cada tema o en un tema en específico. Y pues obviamente eso conflicto, o sea, me hacía mucho conflicto a mí porque venía de una empresa donde era totalmente lo opuesto. O sea, sí había un tema de que fueras experto en un tema, pero también que pudieras hacer otros temas por cualquier cosa. Entonces, cuando yo entro a este trabajo, me doy cuenta, perdón, es que pensé que ya había pasado el bote de la basura y está aquí el bote de la basura. Ok, ahorita voy a sacar el bote de la basura. Voy a terminar esta experiencia y voy a cortar. Pero bueno, cuando yo empiezo este trabajo, había dos proyectos que había muchísimo estrés por terminarlos, porque eran los primeros proyectos que se tenían que entregar. Y a mí me abrumó mucho tener a tanta gente a mi cargo, porque no había sido el caso anteriormente. O sea, sí tenía yo gente que tenía que organizar y demás, pero aquí la cantidad era inmensa. Entonces, o sea, a mí eso me hizo cortocircuito y en estas secciones de sesiones de feedback que cada semana tenía mi one-on-one con mi jefe, era como un tema que recurrentemente teníamos, ¿no? Y luego el síndrome del impostor llegó a mí y es en muchas ocasiones, y yo le decía a mi jefe, es que, o sea, no entiendo qué hago aquí, soy la más joven, y un día sí le dije, o sea, ¿por qué me contrataste? ¿Por qué estoy yo aquí? Y él me contestó en resumidas cuentas esto, ¿no? O sea, me dijo, ¿te está costando delegar? Le decía sí, o sea, siempre me ha costado delegar porque no confío en que los demás lo hagan o lo hagan de la manera que yo quiero hacerlo. Y también es este tema de control. Y entonces me dijo, tienes un equipo muy grande por una razón. No te escogí para este puesto porque espero que tú hagas todo y porque tú sepas absolutamente todo, sino porque tienes la capacidad. O sea, cuando yo te entrevisté me di cuenta que tenías la capacidad para hacerlo. Sí eres joven, pero lo que me gustó es que tú tenías las ganas de hacer las cosas y porque sí tienes una idea de cómo hacerlo. O sea, tu trabajo en la anterior compañía te da un plus sobre todas las otras personas que yo entrevisté y tienes la capacidad de organizar y dirigir al equipo, lo que tienes que hacer es asegurarte que el equipo logre los resultados. Y la verdad es que me coachó mucho, también me mandaron a un entrenamiento a Alemania donde conocías a otros project managers y también eso como que me dio mucha seguridad porque, pues sí, o sea, que te escojan en el año en que tú entraste para ir a Alemania a un curso que se hacía en septiembre y en diciembre, pues también era como esta validación. Entonces, todo ese feedback que me dio cambió muchísimo mi perspectiva. Me di cuenta que liderar no era solamente hacerlo yo sola, sino que tenía que confiar en mi equipo, que tenía que delegar, que tenía que enfocarme en coordinar los esfuerzos de todas las personas que estaban conmigo. Y desde ese entonces, la verdad es que creo que he mejorado mucho, o sea, obviamente solté mucho, me di cuenta que había personas muy valiosas que me estaban apoyando para que el proyecto sucediera. Y cuando quiero volver a tomar el control, porque sí me sucede de repente que quiero yo hacer todo sola porque me frustra que las demás personas no caminen a lo mejor al mismo ritmo que yo. Me acuerdo mucho de esa conversación y entonces me obligo a pensar estratégicamente cómo distribuir mis tareas y cómo hacer las cosas. Y no les voy a mentir, o sea, hay días donde obviamente todo esto que les digo aquí, o sea, en mi cabeza no hace sentido y digo, no, o sea,
tengo que hacerlo yo, me da el síndrome del impostor, me cuestiono muchas cosas, no sé. Incluso el viernes pasado también el que era mi director en México me lo encontré y estaba teniendo una conversación con él y justo le decía, no sé si soy yo o son las demás personas, pero a veces siento que las cosas no avanzan como yo quiero. Y me dijo, no, o sea, tú sigues siendo como eres porque por eso has logrado lo que has logrado. Entonces, de nuevo, o sea, eh, es importante, o sea, yo sé que siempre les digo que hay que confiar mucho en nosotros mismos y tener mucho amor propio, pero también tener estas validaciones externas de las personas que ven nuestro trabajo, que ven cómo nos estamos esforzando, cómo estamos haciendo las cosas, pues obviamente ayudan mucho y te dan muchísima más seguridad para seguir adelante. Ok, lo logramos, sí se llevaron la basura. Y me di cuenta que también em, mis micrófonos ya no funcionaron al final porque se les acabó la batería, pero bueno. El último punto que me gustaría tocar es que me parece que este tema de la validación y el reconocimiento es algo que se puede aplicar en nuestra vida personal de muchas maneras, y ya lo comenté al inicio, ya que también nos van a ayudar en nuestras relaciones personales y nuestro crecimiento individual. Entonces, les voy a platicar de algunos temas. Por ejemplo, conocer el esfuerzo de los demás. Así como en el trabajo validamos los logros y contribuciones de las personas que trabajan con nosotros, pues esto también lo podemos hacer con nuestros amigos, con nuestra familia y también con nuestra pareja, que me parece bastante importante, sobre todo si ya llevas mucho tiempo con esa persona. Un ejemplo para tus amigos, ¿no? En lugar de decir eres un buen amigo, es muy diferente a decir aprecio mucho que estés presente siempre cuando tengo un problema, cuando estoy feliz, sea como sea, siempre estás ahí para mí. Es muy diferente porque si eres un buen amigo, pues es algo que no tiene realmente mucho fondo. Y también darnos reconocimiento a nosotros mismos. Muchas veces, como les decía con el ejemplo anterior, estamos esperando a que nos validen lo que hacemos o casi todo lo que hacemos, pero es importante que también nosotros aprendamos a reconocer nuestros esfuerzos y nuestros avances, ¿no? Ya sea, no sé, esta semana pude hacer ejercicio 3 veces, esta semana salí a caminar 4 veces, esta semana disfruté mucho de leer un libro, o también esta semana me di la oportunidad de relajarme y no andar como loca todo el tiempo, o no sé, esta semana tenía yo pensado avanzar, no sé, en mi trabajo de la maestría o de la universidad 2 páginas y logré avanzar 4. Cosas así, o sea, creo que vale la pena darnos esa oportunidad de reconocernos a nosotros mismos lo que hacemos. No es mucho o poco, es lo que estamos haciendo por nosotros. Y también como quitarnos esta idea de la cabeza de que no hacemos suficiente, ¿no? Y creo que también en la vida como que nos han enseñado a que si no estamos todo el tiempo ocupados y en chinga o en friega, que no estamos siendo productivos. Entonces también se vale decir, hoy logré completar esto, y a lo mejor pareciera que es muy poquito, pero es un avance, ¿no? Y como les decía también en un episodio, para mucha gente el hecho de levantarse todos los días es un gran logro y hay que felicitarse. ¿Cómo utilizar el feedback constructivo en nuestras relaciones? Y sobre todo en las relaciones cercanas, porque yo creo que en el trabajo es más fácil como desaprendernos de, sí, no ser tan aprensivos con la gente, porque pues al final, o sea, es gente del trabajo, muchas veces no son tus amigos, no es gente muy cercana, pero cuando es gente cercana a ti es un poco más difícil. Entonces, en lugar de criticar de manera negativa, de la misma manera que les decía en el trabajo, hay que enfocarnos en hechos y en soluciones. Un ejemplo que a lo mejor quien tiene pareja y vive con su pareja, en lugar de decir es que nunca me ayudas en la casa, hay que cambiar ese discurso y decir, ¿sabes qué? Oye, me gustaría que a lo mejor evaluáramos cómo nos estamos organizando en la casa, porque creo que no estamos teniendo tiempo libre ni tiempo de calidad en pareja, entonces a lo mejor necesitamos platicar esta situación. Entonces es muy diferente eso a ir directamente al reclamo de es que nunca me ayudas en la casa, nunca haces nada. También cómo recibir el feedback sin sentirnos atacados. Muchas veces hay que escuchar, o sea, hay que dejar que hable la otra persona y no ponernos a la defensiva y tener mucha apertura. Yo sé que cuesta mucho trabajo, pero pues hay que hacerlo. Y también preguntarle a la otra persona, o sea, ¿cómo crees que podría mejorar en esto o en esta situación que me estás diciendo? ¿Cuál sería como tu recomendación? O sea, también tener como este análisis y cuestionamiento con la persona que te está dando el feedback y no reaccionar negativamente ni a la defensiva luego que te están diciendo las cosas. Después, cómo construir un entorno de apoyo y de crecimiento con esta gente que queremos y que nos rodea.
Primero hay que crear esta cultura de reconocer a las personas que están a nuestro alrededor, fomentar que todos se sientan valorados, dar este feedback constructivo, elogios que realmente sean elogios y hacer pequeños gestos con todas estas personas como agradecer y reconocer lo que hacen los demás. Creo que también ya les he comentado que yo tiene ya, yo creo que más de 1 año, 2 años, que en lugar de contestar de nada, cuando me dicen gracias, digo con mucho gusto, porque lo hago con gusto. Y cuando dices de nada es porque, o sea, cambia completamente la forma, ¿no? Entonces, si me están agradeciendo, pues yo voy a decir que lo estoy haciendo con mucho gusto. Y creo que a veces este gesto de decirle a la gente algo, o sea, un elogio bonito o simplemente un día en la mañana, y me ha pasado que no sé, me acuerdo o veo algo que me recuerda a mis amigos y les mando un mensaje y les digo, oigan, los quiero mucho, los extraño mucho, gracias por estar a pesar de todos estos años, de la distancia, de que cada quien anda haciendo su vida, pero sé que puedo regresar aquí y platicar lo que sea. Y de la misma manera, ¿no? A veces no es con un mensaje o con palabras, sino que te mandan un reel o algo de TikTok o de Instagram y que dice algo que sabes que es un mensaje para ti de agradecimiento, pues es una manera de hacerlo, ¿no? Y de seguir en contacto con esa gente querida, que a lo mejor por la distancia muchas cosas no están justo al lado de ti para poder hacerlo, ¿no? Algunas aplicaciones prácticas, por ejemplo en casa, con nuestra familia, no sé si tienen hijos, esposo, esposa, novio, novia, lo que sea. No sé, gracias por cocinar el día de hoy, estuvo muy rica la comida, me gustó mucho lo que hiciste. Gracias por doblar la ropa, se me olvidó sacarlo de la secadora, pero ya vi que la doblaste. No sé, hay muchas formas de agradecer y de hacer pues sentir bien a la otra persona. Con tu pareja, hacer un esfuerzo por validar sus emociones y logros sin darlo por hecho. Creo que esta parte a veces cuesta mucho trabajo porque vuelvo a lo mismo, o sea, cuando ya estás con una persona por tanto tiempo, como que no digo que sea mi caso, pero a algunas personas se les olvida. Y creo que a veces el simple hecho de escuchar a tu pareja y de entender qué es lo que está pasando y que a lo mejor está triste, que está frustrado, que está enojada, que lo que sea, y estar ahí y entenderlo, pues también es parte de validar sus emociones, que es bien importante validar las emociones de las personas. Y pues con los amigos, que creo que también va mucho con la pareja, pero dar feedback sincero y motivador sobre sus proyectos o decisiones, ¿no? A veces nuestros amigos se acercan a nosotros para comentarnos ciertas cosas y que nosotros les demos nuestro punto de vista sincero. Entonces, si alguien se está acercando contigo para pedirte feedback, retroalimentación o apoyo en algo, hazlo de manera objetiva. Puedes utilizar las metodologías que ya te di antes, pero sobre todo no decir nada más como de, no, pues tu decisión no es buena o no me gusta lo que estás pensando, sino más bien realmente darle o decirle por qué no estás de acuerdo, por qué no te gusta, lo que a lo mejor has visto durante los años que lo has conocido y porque a lo mejor esa decisión no es la mejor. No lo sé, pero si se está acercando contigo, es importante que tú le des pues una retroalimentación que realmente le ayude. Entonces, en conclusión, para este tema de la vida personal, la validación y el agradecimiento no es solamente en el trabajo, sino también en nuestra vida personal, en nuestro día a día, incluso con personas que no conocemos. A mí algo que me gusta mucho hacer y me sale del corazón es que a veces me toca ver a gente en la calle, no sé, que me gusta el vestido que traen y les digo, oye, qué bonito está tu vestido, se te ve muy bien. Y creo que se vale hacer ese tipo de cosas. Le puedes cambiar la vida a una persona, o sea, la vida en ese momento, o sea, en el momento de su vida. Validar, reconocer y dar feedback de manera constructiva nos ayuda a construir relaciones mucho más fuertes y un entorno donde todos nos sintamos muchísimo más valorados. Entonces, hemos llegado al final de este episodio y me gustaría hacer una pequeña recapitulación. Hemos hablado sobre la importancia de la validación auténtica en el desarrollo profesional y también en el desarrollo personal y con nuestras personas cercanas. Cómo diferenciamos un reconocimiento genuino de un elogio condescendiente. También exploramos cómo el feedback constructivo puede ser una herramienta clave para el crecimiento de nosotros como personas, como profesionales, como hijos, como esposos, esposas, amigos y también algunas estrategias para aplicarlo de manera efectiva en nuestra vida en general. Entonces, puntos claves del episodio: la validación genuina impulsa la confianza de las personas y el crecimiento.
como personas. La importancia de recibir y dar feedback puede mejorar continuamente y esto tiene que ser de manera estructurada. Dar siempre feedback de manera estructurada nos va a ayudar muchísimo y va a ayudar a que nosotros crezcamos y la gente a la que le estamos dando feedback también crezca. Y pues también cómo podemos fomentar esta cultura de reconocimiento, sobre todo en la última parte que les di con nuestras personas cercanas y que queremos. Y pues sí, aquí la pregunta que dejo al aire y que si me quieren compartir es si han vivido alguna vez una situación en la que el feedback que les dieron o el reconocimiento que les dieron los impactara de manera positiva en su carrera, cómo es que esto sucedió, cómo se sintieron y si también fue de la manera negativa, cómo se sintieron con ese feedback o esa, pues sí, o sea, con esa falta de validación genuina, o sea, que fue más bien un tema de condescendencia o de que asumieron algo de ustedes. Me encantaría escuchar sus comentarios. Hay veces que me escriben, hay veces que comentan en el episodio. Háganlo como ustedes les parezca mejor, pero bueno, espero que hayan disfrutado mucho este episodio. Me parece un tema bastante interesante y sobre todo porque al final de cuentas es algo que impacta en nuestra vida en general, en todos los aspectos de nuestra vida. Recuerden que me pueden encontrar en @menamo en Instagram y en Diario de una Arquitecta en TikTok. El contenido es diferente en una plataforma de la otra. Creo que lo único que comparto igual son los clips. Pero bueno, en TikTok estoy haciendo algo diferente. En Instagram es realmente como más de lo que hago en mi día a día. Pero bueno, gracias por escuchar este episodio. Nos escuchamos en el siguiente episodio, que va a ser el último episodio de marzo, con temas relacionados a la mujer. Que al final de cuentas aplica para todas las personas que vivimos y coexistimos en este planeta. Espero que les esté gustando mucho. Ya tengo pensado qué vamos a hacer en el siguiente mes, que creo que va a estar bastante interesante. Y bueno, sea el día, la hora y el momento en el que están escuchando o viendo ahora este episodio, les agradezco mucho que hayan llegado hasta el final del episodio. Gracias. Nos vemos en el próximo episodio de Diario de una Arquitecta.